Bonjour a tutti quanti, amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, ingenuos e inteligentes. Cuando vamos a internet a buscar un poco de información sobre quién fue realmente Fidel Alejandro Castro Ruz, este personaje que fue muy influyente en la vida política cubana e internacional, pues nos damos cuenta que internet está llena de mentiras sobre este hombre. Y en mi opinión creo que son mentiras bien planificadas para manipular la información y la opinión internacional sobre quién era este hombre. Porque este hombre, que es el culpable de la desgracia de Cuba y de que 67 años después de su revolución, o mejor dicho, de su reinvolución de cartón, pues Cuba esté como esté. Entonces, repito que internet está plagada de mentiras y nefastas coincidencias. En este video yo les voy a proponer algunas de ellas, pero me voy a concentrar más en los primeros años de su vida hasta que llegó a la universidad y sobre todo una cosa que internet omite voluntariamente, y es su pasado jesuita y masón. Así que todo esto, como ustedes saben, será después de la introducción, porque esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Intro. Bueno, primero que todo, como siempre, darle las gracias a los nuevos inscritos al canal. Ya vamos por 316 hasta el momento que estoy haciendo este video, así que muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Comenten, pueden comentar tranquilamente. Aquí yo no censuro ningún comentario, a no ser que sea un comentario ofensivo a nivel de palabra. Pero les decía que le estoy muy agradecido porque los últimos videos pues han tenido bastantes visualizaciones para los estándares de este canal, que ustedes saben que YouTube no lo promueve y que en estos momentos estoy hasta penalizado. La penalización me la levantan el 12 de septiembre. Pero bueno, dicho esto, quería continuar con el argumento que nos interesa, y que es las mentiras, omisiones y las manipulaciones sobre Fidel Castro Ruz, o Fidel Alejandro Castro Ruz. A mí me gusta llamarlo Fidel Alejandro Magno Castro Ruz, porque el tipo era un rey. El tipo, como bien dice siempre ese guajiro, el escambrayano, era un rey. Pero bueno, les estaba diciendo que más o menos todos debemos saber que este hombre nació un 13 de agosto de 1926 en un, digamos, poblado, a mí me gusta llamarlo caserío, que se llama Virán, y que es un enclave que se encuentra en la provincia de Holguín. También para todos creo que ya debe ser conocido, pero si no yo se los digo, el padre de este hombre, porque Fidel nació en una familia de emigrantes gallegos latifundistas y cultivadores de caña de azúcar, según dice la historia, pero el padre de Fidel, que es Ángel Castro Argiz, pues se dice, y yo lo creo tranquilamente, que fue quien le vendió parte de sus terrenos a esa empresa de la CIA que se llama United Fruit Company, para que en un futuro a posteriori, esta empresa arropara, apoyara y financiara el proyecto de lo que después fue la reinvolución cubana. Y todo nace a partir de un personaje que se llama Rafael José Díaz Balar, que por aquellos tiempos era el alcalde de Banes, un abogado, y que después, años más tarde, se convirtiera en el suegro de Fidel Alejandro Castro Ruz. Esta compañía, la United Fruit Company, que su único objetivo era penetrar en los países latinoamericanos, o sea, en las naciones del sur de Latinoamérica, para, por supuesto, apropiarse de sus recursos naturales y económicos y manipular los gobiernos. Cuba no fue la excepción, y por supuesto que en los planes de la CIA, del Estado Profundo de los Estados Unidos de Norteamérica, de Nueva York, sobre todo
de las manos del clan, que para mí es un clan Rockefeller, y por supuesto de los Skull and Bones, esa hermandad de la muerte que comanda y manda en el mundo entero, pues Cuba tenía un papel fundamental, tenían un rol principal, porque ya sabemos que los Estados Unidos de Norteamérica siempre han tenido a Cuba en un lugar especial, propio por la ubicación geográfica de Cuba, y no por gusto, se llama la llave del Golfo, y era muy importante tener siempre a Cuba bajo control. Bueno, ya la United Fruit Company tenía los territorios, tenía los terrenos, o sea, ya estaba dentro de Cuba, y ahora hacían falta los personajes que llevaran a cabo la obra de introducción, manipulación y de apoderarse sobre todo de la opinión del pueblo cubano y más adelante de la opinión internacional. Porque como siempre he dicho, Cuba es un laboratorio globalista, pero no de ahora. Cuba es un laboratorio globalista desde los tiempos de la colonia. Y entonces ya les hablé del primero, que fue Ángel Castro Argiz, el padre de Fidel Castro, o el supuesto padre de Fidel Castro, y del segundo personaje, que fue Rafael José Díaz Balar, el padre de una dinastía de Díaz Balar que después se convirtieron en dueños de la Florida, de la península de la Florida, pero específicamente de la ciudad de Miami, y sobre todo de un tipo que no era cubano, era colombiano, que se llamaba Rubén Saldívar, alias Fulgencio Batista. Y este Fulgencio Batista fue preparado desde el principio, desde que era un niño, fue traído desde Colombia a Banes, o sea, a la provincia de Holguín, para empezar a formarlo como el futuro protector de, valga la redundancia, el futuro rey de Cuba, que fue Fidel Alejandro Castro Ruz. Y una de las cosas más curiosas es que este Rubén Saldívar, este colombiano, alias Fulgencio Batista, además de haber dado 3 golpes de estado en Cuba, pues se convirtiera también en presidente de Cuba sin ni tan siquiera ser ciudadano cubano. Y ya esto es una cosa alucinante. Y siempre apoyado por la CIA, por los Estados Unidos de Norteamérica, por el CFR y sobre todo por el Estado profundo de los States, y siempre, que no pueden faltar, la hermandad de la muerte, los Skull and Bones. Bueno, entonces ahora les voy a demostrar y vamos a leer un poco de mentiras y de manipulaciones y por supuesto de omisiones de quién era realmente Fidel Alejandro Castro Ruz, y lo vamos a hacer juntos para que se den cuenta. Vamos a cambiar aquí, y entonces, por ejemplo, aquí nos dice que este hombre fue un político revolucionario marxista. Esto es tremenda mentira. Y que era abogado también es una mentira, porque nadie ha visto nunca el título de abogado de este hombre, que llegó al poder después de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, que esa es otra mentira, porque él no derrocó ninguna dictadura. Batista lo llevó tranquilamente y lo dejó sentadito en su trono en 1959, pero además dice que es de formación ideológicamente marxista-leninista. Eso es una de las mentiras más grandes que siempre han existido alrededor de Fidel Castro. Porque Fidel Castro, por su extracto social, no puede ser comunista ni marxista-leninista, porque Fidel Castro nace en una familia de latifundistas, o sea, de prácticamente esclavistas. De hecho, el padre de Fidel tenía esclavos haitianos trabajando para él, en lo que podemos llamar en su condominio o en su unidad cerrada, porque el tipo en Virán cercó todo, hizo un pueblo dentro de un pueblo. Entonces es imposible que Fidel Castro fuera comunista. Imposible, no podía ser comunista. Satánico sí, hijo de puta sí, pero comunista no. Y entonces vamos a seguir con las mentiras de Mentipedia sobre Fidel Castro. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí. Otra de las mentiras es esta. O sea, aquí nos dicen que Castro adoptó ideas izquierdistas y antiimperialistas mientras estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana. Más adelante les voy a poner fragmentos
de entrevistas del mismo Fidel Castro que hizo en 1959, en los primeros años del triunfo de la reinvolución, donde él reconocía que no era comunista y que estaba a favor de las democracias. Pero esto más adelante. Vamos a seguir mirando porque es importante seguir viendo mentiras. Fíjense la cantidad de veces que Mentipedia enfatiza en que Fidel Castro era de formación ideológica marxista-leninista, por ejemplo. A communist or a communist front party be permitted to participate in the elections? I am not communist at all. I am not communist at all. I am not communist at all. But I will... Era imposible que Fidel Castro fuera antiimperialista, porque ya todos deberíamos saber que él vivía más dentro de los Estados Unidos, o sea, dentro del imperio, porque fue en el imperio donde él se formó ideológicamente para poder destruir la isla de Cuba y por supuesto para trabajar a favor de la repoblación de lo que hoy se conoce como la ciudad de Miami, además con dinero del narcotráfico, porque Fidel Castro era un narcotraficante. Pues era imposible que fuera de izquierda o que fuera comunista o que fuera antiimperialista. Pero vamos a seguir viendo las mentiras de Mentipedia para ver si en algún momento nos mencionan lo que a mí me interesa realmente, que es la parte religiosa, la parte satánica, la parte de verdad negra que este hombre siempre llevó en su alma y que no fue exactamente la bayamesa, aunque él también tiene una veta de medio pájaro. Por ahí andan algunas fotos de él que parece que lo representan como un tipo medio pajarón. Pero bueno, a mí la parte que me interesa es la parte de la masonería y la parte de los jesuitas. Vamos a ver si Mentipedia nos dice algo de eso. Vamos a cambiar página. Vamos a seguir buscando aquí porque las mentiras no se acaban aquí. Por ejemplo, aquí nos dice que en el ámbito internacional, esta es otra de las grandes manipulaciones sobre Fidel Castro, que en el ámbito internacional estableció buenas relaciones con los Estados Unidos, pero por supuesto era su casa. Sin embargo, luego de una serie de expropiaciones estadounidenses, sí, porque él expropió, él nacionalizó las empresas norteamericanas dentro de la isla. Entre una de ellas fue la de su padrino, David Rockefeller, de los Rockefeller. Él lo hizo. Pero después le devolvió con creces, como siempre nos dice ese escambrayano que es una Biblia. Con creces le devolvió dinero a los Rockefeller por esa. Pero dice que con los Estados Unidos, que desembocaron en el embargo económico al gobierno cubano e intentos para destituirlo del cargo, intentos de asesinato y organizar contrarrevoluciones como la invasión de Bahía de Cochinos de 1961. Bueno, esta es una de las manipulaciones y mentiras más conocidas sobre el personaje Fidel Castro, porque aquí Mentipedia nos está diciendo de que el tipo primero reconoce de que era amigo de los imperialistas, lo está reconociendo aquí, lo dice, que siempre estableció buenas relaciones con los Estados Unidos. Eso es una verdad increíble, que es parte de lo que siempre Guajiro nos dice, que es la psicología inversa. Aquí la cosa más importante es que nos dan dos datos de que son dos mentiras y que dicen que el tipo, que el embargo es a partir de que Fidel nacionalizó empresas estadounidenses privadas dentro de la isla. Eso es tremenda mentira porque el embargo, el supuesto embargo, el fantasmático embargo contra Cuba surge a partir de 1962, o sea, mucho después de lo que se conoció como la crisis de los misiles de octubre, o sea, la crisis de octubre de los misiles en Cuba. Pero además nos dice también aquí que nos habla de Bahía de Cochinos, y ya todos sabemos que Bahía de Cochinos fue otro intento del Estado Profundo y de la CFR para poder presentarle Fidel al mundo. O sea, el caudillo de papel que fue Fidel Castro Ruz tenía que ganar consenso y tenía que ganar popularidad a nivel internacional para entonces ellos,
los norteamericanos, que fueron quienes nos implantaron el comunismo en Cuba, demostrar que existía un sistema comunista antagónico a los imperialistas. Pero vamos a seguir leyendo porque hay más mentiras. Hay más mentiras, hay más mentiras, hay más mentiras. Muchas mentiras, muchas mentiras. Por ejemplo, dice que Castro, aquí esta es buena, esta está muy buena. Dice que Castro se alineó con la Unión Soviética y permitió que los soviéticos colocaran armas nucleares en Cuba. No ha habido jamás armas nucleares. Eso es una sucia mentira a favor de la Unión Soviética, por supuesto, porque ellos también, los norteamericanos, pusieron el comunismo en la Unión Soviética. Y entonces, lo que resultó en la crisis de los misiles de Cuba, un incidente definitorio de la Guerra Fría en 1962. Porque como les dije antes, a partir de aquí es que entonces se empieza a hablar de un embargo y un bloqueo económico y político sobre Cuba. O sea, que no es verdad, porque no existe tal bloqueo, y de eso podemos hablar en otros videos, de por qué yo creo que nunca ha existido un bloqueo. De hecho, ya hice un video sobre este tema, pero que no cuenta, por supuesto, la realidad de los hechos, porque ya todos sabemos, o por lo menos los que bien nos informamos, que Fidel Castro ni se enteró de lo que estaba pasando en octubre de 1962. Los rusos, en específico Nikita Khrushchev, cogió a Fidel Castro para sus cosas. Los norteamericanos, en el gobierno de Kennedy, habían instalado misiles que apuntaban hacia Rusia. En Turquía, en la frontera con Rusia, pusieron baterías de misiles apuntando a Rusia. Y entonces los rusos querían que los norteamericanos retiraran esos misiles. ¿Y qué hicieron? Sencillo. Amenazaron de que iban a poner misiles intercontinentales, no armas nucleares, como dice aquí Mentipedia, pues para amenazar desde Cuba a los Estados Unidos. Y por supuesto que se formó en la gran bola mediática sobre este asunto, pero al final los norteamericanos retiraron sus misiles de la frontera de Turquía con Rusia y los rusos retiraron sus misiles de Cuba. Y Fidel se quedó con un palito en la mano, ni la vio pasar. Pero esto entonces había que disfrazarlo de que era una victoria cubana. Y entonces aquí es donde Kennedy, que no estaba muy de acuerdo con estas comedias, pero por supuesto Kennedy estaba mandado, estaba bajo la total y absoluta dirección de la Hermandad de la Muerte y de los Skull and Bones, que son los que mandan en el mundo, o son unos de los que mandan en el mundo, pues tuvo que aceptarlo. Y entonces, casualmente, después muere Kennedy y le echa la culpa a Fidel Castro. O sea, todos sabemos que la muerte de Kennedy es porque Kennedy se oponía al plan nuclear de Israel. Y cuando amenazó con hacer inspecciones en la planta nuclear de Nimona, en el desierto del Negev, entonces se murió Kennedy. Pero como estaba muy cerca, porque Kennedy lo mata en el 63, la crisis fue en el 62, entonces como estaba muy cerca de lo de la crisis de octubre, que se rozó, que casi era la tercera guerra nuclear y que el mundo estaba a punto de destruirse y tal, y entonces Fidel cobra popularidad y aprovecha para asesinar a Kennedy. El Mossad, repito, eso fue una obra de los sionistas, pero como siempre la culpa para adquirir popularidad, ¿quién la pagaba? El totí, porque todos los pájaros comen arroz, pero el totí siempre pagaba la culpa. Bueno, vamos a ver si tenemos más cosas, más mentiras en Mentipedia. A ver, sí, hay otra por aquí. Este dice que esta es una de las mentiras históricas más, aquí, una de las mentiras históricas más grandes sobre Fidel Castro, sobre la vida de Fidel Castro. Aquí dice que el tipo se inició en la vida pública como guerrillero opositor tras el asalto al cuartel Moncada en 1953, por el que fue llevado a prisión tras ser indultado debido a la presión de la opinión pública. Queridos amigos, los que conocemos la historia sabemos perfectamente
que Fidel Castro fue indultado gracias a Fulgencio Batista y a la familia Díaz-Balart. Ya aquí nosotros hicimos un video, Nelson y yo, en este canal, del Lobo de un Pelo, y después el video se subió en Terreno de Nadie de cómo fue que funcionó la historia del indulto de Fidel Castro, que no tiene nada que ver con la opinión pública, porque es que la opinión pública todavía no conocía bien quién era este hombre, Fidel Alejandro Castro Ruz. Pero como ven, Internet tiene que manipular la imagen de Fidel Castro para siempre ponerlo en primera plana como un líder, como un personaje influyente no solo en la política cubana, sino en la política internacional. Entonces, queridos amigos, ahora vamos a ver la primera parte de la vida de Fidel Castro, que es, valga la redundancia, la parte que más me interesa hablar en este video, pero que nadie habla. Sobre todo en Internet es muy difícil encontrar información de este tipo sobre la vida de Fidel Castro. Y las razones ustedes las van a ver solitos, porque a nadie le conviene que se sepa que Fidel Castro era un tipo, era masón. No le conviene a nadie, sobre todo a los norteamericanos o a la CFR o a la CIA, les conviene que el mundo sepa que Fidel Castro no solo era masón, sino que fue un jesuita formado, educado por los jesuitas y desde sus primeros años. Entonces vamos a leerlo juntos porque para no cometer errores, para mí este fue el hecho que señó negativamente para siempre la personalidad de Fidel Castro. Ahora, a Fidel Castro, cuando era muy pequeño, se lo llevan para Santiago de Cuba. En 1934 ingresó en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas o Hermanos de La Salle. O sea, masones lasalianos o lasallistas de Santiago. En septiembre de 1939 se inscribiría en el Colegio de Dolores de los Jesuitas de Santiago de Cuba. Creo que por aquel entonces quien lo protegió fue el embajador de Haití en Cuba. En 1942 ingresó en el Colegio de Belén de La Habana, que está situado en el municipio de Marianao, donde fue seleccionado mejor deportista del curso 1943-1944, según él mismo escribió, junto al que sería su cuñado, Rafael Lincoln Díaz-Balart, su mejor amigo de entonces. Como pueden ver, ya Fidel Castro y los Díaz-Balart eran culo y camisa, así que fue educado, adoctrinado y arropado por los jesuitas y por la familia Díaz-Balart, porque los Díaz-Balart también eran masones. Pero, ¿quiénes eran los jesuitas? La orden religiosa más poderosa de la historia fue expulsada de más de 80 países por conspirar contra gobiernos enteros. Y nadie te lo contó en la escuela. Los jesuitas, fundados en 1540 por Ignacio de Loyola, un soldado español que transformó la fe en una máquina de poder político. Su lema, Ad Maiorem Dei Gloriam, para mayor gloria de Dios. Pero su verdadero objetivo era infiltrarse en cada corte real, cada universidad, cada institución de poder en el mundo. En 1759, Portugal los expulsa. En 1767, España los echa de todos sus territorios. Francia los prohíbe. Rusia los deporta. Entre 1759 y 1814, son expulsados de más de 83 naciones. ¿La razón? Acumulaban fortunas masivas mientras predicaban pobreza. Controlaban el comercio de esclavos en América Latina mientras evangelizaban sobre la salvación. En Paraguay crearon un estado dentro del estado con 150.000 indígenas guaraníes trabajando para ellos como siervos. Poseían las haciendas más ricas de México, Brasil y Perú. Minas de plata, plantaciones de azúcar, viñedos inmensos. Todo bajo el nombre de Dios. Pero aquí viene lo más oscuro. Asesoraban a reyes mientras conspiraban para derrocarlos. Fueron acusados del intento de asesinato del rey José I de Portugal en 1758. Fueron señalados como los cerebros detrás del atentado contra Luis XV de Francia.
El Papa Clemente XIV lo suprimió completamente en 1773 por presión de todas las monarquías europeas. Durante 41 años dejaron de existir oficialmente. Una orden que juró servir a los pobres mientras construía imperios económicos. Que predicaba obediencia mientras manipulaba tronos. Que hablaba de humildad mientras acumulaba más poder que muchos reinos. Y bueno, en honor a la verdad, el único que yo he escuchado hablar estas cosas así, directamente a una cámara, se llama Nelson Machín Viera, el escambrayano. Por eso es que yo he decidido, porque este hombre es una persona que no tiene miedo de decir la verdad. Pero bueno, es la única persona que de verdad yo he escuchado hablando abiertamente de estas cosas. Pero bueno, dicen las malas lenguas que Fidel Alejandro Castro Ruz, en este instituto jesuita de Belén, se destacó y sobre todo desarrolló ese poder oratorio que tenía, y nosotros los cubanos lo sabemos mejor que Mentipedia y que cualquiera persona, porque lo sufrimos en carne propia, porque este hombre, este Fidel Castro, que además tiene hasta un récord Guinness por el discurso más largo de la historia, hacía discursos casi todos los días, 24 horas al día, de todos los días, de toda la semana, de todos los meses, de todos los años. Y entonces estos discursos, cuando tú no asistías al discurso, yo a muy pocos no recuerdo haber asistido a ningún discurso de Fidel Castro, estoy hablando personalmente, pero después te lo repetían en la radio y en la televisión. Así que esto era un sistema para barrenarte el cerebro, para convertirte en un zombie de las mentiras que este hombre decía, porque él se pasaba 6 y 7 horas, y 5 y 6 y 7 horas, hablando siempre de lo mismo. ¿Y qué eran? Los hijos de puta que eran los imperialistas, lo negativo que eran los Estados Unidos de América, siempre hablando en contra de los gobiernos de los Estados Unidos, que, entre paréntesis, él sobrevivió a unos cuantos gobiernos en los Estados Unidos, porque si estamos hablando que ya en 1963 estaba Kennedy en el poder, y él llegó hasta casi, no recuerdo quién fue el último presidente que estaba cuando él se murió. Déjenmelo en los comentarios, por favor, ayúdenme, porque no recuerdo quién estaba de presidente en los Estados Unidos en el año que murió Fidel, que fue en el 2016, no recuerdo. Por favor, escríbanlo en los comentarios. Y entonces les estaba diciendo de que Fidel Castro era un hombre que lo único que hacía era hablar, pero era monotemático. El tipo hablaba siempre de lo mismo, y eso es una técnica de manipulación de las mentes. Y entonces, bueno, vamos a ver qué cosa siguió de nefasto en la vida de Fidel, porque como siempre todas las verdades vienen a gala, así mismo como la mierda. Bueno, pues eso mismo le pasó a Fidel Castro, porque la mierda, como siempre, viene a flote. Eso no falla. Eso no falla. La mierda siempre sale a flote. Bueno, entonces el tipo en 1951 se casa con la heredera, hija única hembra de la dinastía Díaz-Balart. Estamos hablando de Mirta Díaz-Balart. Fíjense cuán importante era este hombre para el Estado Profundo y para la CIA, que tuvo que casarse con una mujer que era de una dinastía que fue la dinastía que lo arropó. O sea, una de las dinastías que lo arropó, porque la dinastía principal fue la dinastía Rockefeller, y por supuesto que él tuvo que hacer sacrificios. O sea, Fidel Castro, para lograr lo que hizo, para llegar a donde llegó, tuvo que sacrificarse. Y con esta mujer tuvo un hijo que fue Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, un tipo que aparentemente se suicidó por problemas de depresión y tal, pero que no me extraña que lo hayan quitado del camino, porque era uno de los tipos que sí conocía todos los secretos de los lazos y de los vínculos que existieron y que creo que aún existen
a través del hermano Raúl con los Díaz Balart y con el Estado Profundo y con la CIA y el CFR. Y entonces es muy extraño que este hombre, bastante joven, pues haya decidido suicidarse cuando además estaba en una posición privilegiada en Cuba, porque creo, si mal no recuerdo, que él era el director, presidente del Instituto de Física Nuclear de Cuba. O sea, él no tenía ningún tipo de problema. ¿Por qué tendría que suicidarse? Pero casualidades de la vida, se suicidó. Y es que la vida de Fidel Castro Ruz está llena de suicidios, de coincidencias nefastas, digo yo, porque, por ejemplo, muere Camilo Cienfuegos, desaparece en el mar, no se sabe cómo, un tipo que le robaba la escena a Fidel Castro. Después muere el Che en Bolivia, ya sabemos que Fidel mandó a matar al Che en Bolivia, o sea, el Che lo denunció a la CIA para que lo mataran en Bolivia, y de eso no se discute porque uno de sus ayudantes 40 años después lo contó. Búsquenlo en YouTube, en internet. No voy a decir quién es porque no le voy a dar publicidad a ese canal. Pero además, el hijo, se suicida también el hijo, que es un testigo de esta relación entre Fidel y los Estados Unidos de América. Y como decía, su vida está llena de coincidencias, pero una de las coincidencias también que nadie se explica es cómo es posible que este hombre estuviera en 1948 en Colombia durante el atentado o el asesinato de Gaitán, el líder colombiano que fue masacrado por la CIA, y que después eso se generó en lo que se conoció históricamente como el Bogotazo, una rebelión, un hecho de sangre, un hecho satánico que dejó más de 2.580 muertos en la capital colombiana, en Bogotá. Pero también fue una coincidencia que el avión en el que regresara Fidel Castro de Colombia en 1948 fuera un avión mandado directamente por Ramón Grau San Martín, expresidente, y en ese momento era el brazo derecho ¿de quién? De Fulgencio Batista. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que Fidel era enemigo de Fulgencio Batista? Era imposible tampoco que Fidel fuera enemigo de Batista. Pero bueno, las coincidencias, las casualidades, porque la vida de este hombre está lleno de coincidencias a su favor y de casualidades a su favor. Por ejemplo, otra de las casualidades, otra de las coincidencias es el suicidio inexplicable de Eduardo Chivas, que fue el líder ortodoxo, o sea, fue quien fundó el Partido Ortodoxo Cubano, y ya se sabe que Fidel Castro tenía contradicciones con Eduardo Chivas. Y entonces, de buena primera, se suicida a Chivas. No se sabe por qué, porque Chivas era un tipo que en ese momento estaba en el auge de su popularidad, era un locutor de radio y era muy seguido, muy querido por el pueblo, y de buenas a primeras así, ¡boom!, se suicida a Chivas. Otra coincidencia. O sea, repito, la vida de Fidel Alejandro Castro Ruz está llena de coincidencias desagradables, yo digo nefastas, y de mentiras y de omisiones por parte de quien cuenta la historia de este hombre. Creo que una mención especial en este video merece el capítulo del asalto al cuartel Moncada. Un hecho que en mi opinión fue un hecho satánico, un hecho sangriento, un hecho para que el mundo conociera al nuevo caudillo, al nuevo líder del comunismo mundial, que se llamó Fidel Alejandro Castro Ruz. Y fue la cosa más loca y más absurda, porque esto es una tragicomedia, porque aquí murieron seres humanos. Y cómo se presentó al mundo este evento que se llamó el asalto al cuartel Moncada. Resulta que en 1953 dicen las buenas o malas lenguas que este hombre, Fidel Castro, se opone a Fulgencio Batista, y entonces lo denuncia porque Batista estaba violando de facto la Constitución cubana, como si Batista jamás hubiera respetado la Constitución cubana. No solo, Batista siempre se cagó en la Constitución cubana, porque si no, no hubiera dado 3 golpes de Estado. Pero bueno, así lo recuenta, así nos lo cuenta la historia, que Fidel se opone a Batista y entonces
se pone al frente de un movimiento que lo llamaron casualmente Movimiento 26 de Julio, que además, dicho sea de paso, fue el día de fundación de la creación de la CIA y del FBI, que casualidad también, es que digo que las casualidades a este hombre lo persiguen. Y entonces decía que este hombre se pone a la cabeza de un movimiento armado para atacar 2 cuarteles, el cuartel de Bayamo y el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Entonces empiezan las dudas. Para los que nos hacemos 2 o 3 preguntas, empiezan las dudas. Bueno, ¿y quién le dio las armas? ¿Quién le dio las municiones? ¿Quién le dio los automóviles, los uniformes? ¿Quién le dio todo el material necesario para atacar un cuartel de militares profesionales, bien armados? Y entonces, aquí viene una segunda pregunta. Y es que el tipo, Fidel Castro, vivió casi toda su vida en Santiago de Cuba. O sea, el tipo conocía a Santiago de Cuba como la palma de su mano, pero casualmente ese día se pierde y no encuentra uno de los edificios más famosos y más en vista de Santiago de Cuba, que es el cuartel Moncada, y resulta que el hombre yendo al ataque, al asalto del cuartel Moncada, se pierde. Coño, qué coincidencia esa. Pero no contento con esto, 5 días después, pues cuenta la historia que nos han querido meter por los ojos sobre Fidel Castro, que al hombre lo cogen en un bar en tierra, a él y a otros más, el negro Sarría, y entonces el negro Sarría llega y pronuncia esa famosa frase porque lo iban a matar, según nos cuentan. Uno de los soldados la apunta porque ellos estaban muertos de hambre, estaban muy debilitados en ese bar en tierra. ¿Cómo sabían esta gente que él estaba en ese bar en tierra? Pero bueno, y entonces uno de los militares lo fue a matar y el negro Sarría llegó con la orden de que no lo mataran. Y ahí pronunció una frase, que era: no lo maten porque las ideas no se matan. Esa fue la frase que pronunció Sarría. Y coño, es que Sarría ya también admiraba a nuestro caudillo de papel y postalita, porque ya el hombre venía con la orden de salvar a Fidel Castro y de llevarlo sanito y salvo para los predios de Santiago de Cuba. Aquí viene también otra de las partes interesantes, es que le hacen un juicio y en este juicio él decide defenderse, o sea, toma la autodefensa, porque obviamente ya sabía que todo esto era una comedia, y en este juicio también pronuncia, cuando lo condenan a prisión, una prisión, él no cumplió ni tan siquiera 15 meses en esa cárcel, en esas vacaciones, porque a él lo mandaron de vacaciones para Isla de Pino hasta que le organizaran la comedia en México. Y entonces ahí pronuncia otra frase que es: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Porque lo de Fidel Castro era esto, eran muchas frases de efecto. Él era el rey de las frases de efecto, y no solo de las frases de efectos, pero lo de él eran las frases. Recuerdo también aquella frase de: cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla, que fue cuando el atentado del avión de Barbados, que nos mataron vilmente nos mataron al equipo completo de esgrima nacional que venía, en fin. Lo de él son las frases. Y entonces el tipo va para la Isla de Pino a pasar sus vacaciones después de haber matado 60 personas o más de 60 personas, y por supuesto que estaba completamente protegido por los masones, porque Sarría era masón, porque el cura que lo protege es masón, y entonces la masonería siempre ha estado presente en la vida de Fidel Castro, igual que los jesuitas. Esto es para que se den cuenta de que Fidel Castro, si hubiera sido solo, si hubiera decidido él solo hacer una revolución, no hubiera podido hacerlo. Porque las revoluciones necesitan dinero, mucho dinero y muchas conexiones y mucho lío. O sea, una revolución no se hace así como así, de la noche a la mañana, pero a él tenían que imponérselo de alguna manera a la opinión pública mundial. Y entonces, bueno, pasó 15 meses en la Isla de Pinos, en lo que se llamó el Presidio Modelo, y a los 15 meses, pues el gobierno de Batista lo indulta. Batista lo indultó gracias a que el Congreso votó a favor del indulto de Fidel Castro. ¿Y quién estaba en el Congreso? Rafael Lincoln Díaz Balart, el cuñado y mejor amigo de Fidel Castro. Y entonces aquí tiene que salir para México, porque por supuesto era un personaje, un revoltoso. Él no podía quedarse en Cuba. Él tenía que ir a México
Ya sabemos que en México estaban esperándolo dineros y armas, obviamente dados por la familia Rockefeller, porque el dinero tenía que venir de alguna parte. Y además los Rockefeller y la CIA no solo le daban dinero, le proporcionaban dinero, sino que también protección, porque Fidel Castro estuvo preso también en México. Una cosa curiosa que me llamó la atención en todos estos análisis, este hombre que ha estado tanto preso y en tanta guerra y en tantos combates, oye, nunca, ni un piñazo, ni una herida, ni un arañazo. El tipo siempre salía de estas prisiones con la jeta intacta. ¿Cómo es posible? Y entonces aquí surge la comedia del Granma. Otra pregunta, ¿pero por qué el hombre no entró por Pinar del Río? Si de Yucatán a Pinar del Río es mucho más cerca que de las Coloradas, donde decidieron desembarcar. Un lugar inhóspito, porque las Coloradas es una playa así, pero inhóspita. Y además al lado de la base de Guantánamo. Aquí dicen las malas lenguas que los servicios de inteligencia, o buenas lenguas, que los servicios de inteligencia avisaron a Batista del desembarco. Y bueno, primera coincidencia, coño compadre, se salvaron 12. Aquí viene otra frase famosa, porque él dice 12 porque el burro que es él no se cuenta. Y entonces dice que con 12 hombres basta para hacer la independencia de Cuba. Otra frase de efecto. Pero yo digo, coño, estos servicios de inteligencia, ¿no era más fácil avisar a los militares de la base naval de Guantánamo para que los cogieran? No, porque evidentemente la historia de la base naval de Guantánamo tiene que pasar en sordina para que la gente no asocie que esa es una de las pruebas más probadas de que Cuba es de los Estados Unidos. Tienen una base militar en Cuba desde el 1901. Es imposible que Cuba pueda hacer algo en contra de los Estados Unidos y liberarse de un gobierno que impusieron los Estados Unidos sin que la base militar no intervenga. Mi teoría, mi opinión es que si el pueblo cubano decidiera de verdad, a conciencia, no manipulado por la CIA, a conciencia, rebelarse contra el gobierno, la base naval de Guantánamo va a intervenir. Seguro, eso no falla. Hasta ahora no ha intervenido porque no ha sido necesario. No ha sido necesario. Entonces, bueno amigos, estas son las casualidades, las omisiones y las manipulaciones que yo he querido evidenciar sobre la vida de este hombre que tanto daño nos ha hecho a nosotros los cubanos y sobre todo que tanto daño le ha hecho también a esa isla de Cuba, porque gracias a la obra magnánima de Fidel Castro, los cubanos están muriendo de hambre. En Cuba escasean las medicinas, escasea el agua, escasea la comida, escasea la electricidad, los apagones están a la orden del día. Pero yo siempre digo lo mismo, lo que más está escaseando en Cuba y cada vez va a escasear mucho más es la dignidad del ser humano. Porque mientras más pobreza y más dificultades tenga que pasar ese pueblo, menos dignidad van a tener los hombres y las mujeres que la sufren. Y porque también, como ven, los cubanos que van hacia la Florida, hacia Miami, pues generan odio contra los cubanos que están en la isla. Y esa es la obra de Fidel. Fidel se ha encargado de enseñarnos a odiar. Fidel se ha encargado de enseñarnos a atacarnos entre nosotros mismos. Fidel nos ha enseñado el individualismo. Eso es lo que nos ha enseñado Fidel. Y por eso es que yo creo que más apoyemos el trabajo de ese escambrayano de terreno de nadie, Nelson Machín Viera, pues más vamos a poder adquirir conciencia de cómo poder resolver el problema de la desgracia de Cuba. Así que mis queridos amigos, los leo en los comentarios, respondo todos los comentarios y esto es como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Muchas gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.